Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en el seno de una familia afroamericana profundamente religiosa. Su padre, Martin Luther King Sr., era pastor bautista, y su madre, Alberta Williams King, era organista y directora del coro en la iglesia. Desde pequeño, Martin estuvo expuesto al racismo, a pesar de que provenía de una familia relativamente acomodada. Su primera experiencia directa con la segregación ocurrió cuando un amigo blanco le dijo que ya no podían jugar juntos porque sus padres no aprobaban la amistad con niños negros. Esta herida emocional marcó profundamente su conciencia y fue el inicio de una sensibilidad que luego se convertiría en un llamado a la justicia y la igualdad. King asistió a escuelas segregadas, pero demostró una capacidad intelectual sobresaliente. A los 15 años ingresó a Morehouse College, una universidad históricamente negra en Atlanta. Allí, influenciado por el presidente del colegio, Benjamin Mays, comenzó a interesarse seriamente en el ministerio cristiano y en la justicia social. Tras graduarse, estudió en el Seminario Teológico Crozer en Pensilvania y más tarde obtuvo un doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston. Durante estos años, fue profundamente influenciado por las ideas de Mahatma Gandhi y el poder de la no violencia como herramienta de resistencia social. King encontró en la doctrina de la no violencia de Gandhi una base filosófica que encajaba perfectamente con sus creencias cristianas. Creía que el amor debía ser la fuerza fundamental que guiara toda acción política. Esta visión de la no violencia activa, no como pasividad, sino como una fuerza poderosa contra la opresión, se convertiría en la piedra angular de su liderazgo. Al mismo tiempo, su formación religiosa le dio una plataforma para predicar no solo la salvación espiritual, sino también la liberación social, lo que transformó su papel como pastor en uno de líder político y moral. En 1954, Martin Luther King Jr. se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Un año después, ocurrió el hecho que cambiaría su vida y la historia del país. Rosa Parks, una costurera negra, fue arrestada por negarse a ceder su asiento en un autobús a un blanco. Este acto desencadenó el famoso boicot de autobuses de Montgomery, y King fue elegido como presidente de la Montgomery Improvement Association, la organización que lideraría el boicot. Tenía apenas 26 años, pero su discurso poderoso y su presencia firme lo convirtieron en un símbolo nacional de la lucha por los derechos civiles. El boicot, que duró más de un año, fue una muestra ejemplar de disciplina colectiva y resistencia pacífica. Miles de afroamericanos dejaron de usar los autobuses, organizando redes de transporte alternativas. A pesar de las amenazas, la violencia y los arrestos, incluido el propio King, la comunidad se mantuvo firme. Finalmente, en 1956, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en los autobuses públicos. Esta victoria fue una validación moral y legal del poder de la protesta no violenta y lanzó a King al centro del movimiento nacional. En 1957, King y otros líderes religiosos formaron la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, una organización destinada a coordinar la lucha por los derechos civiles a nivel nacional. A través de la SCLC, King lideró una serie de campañas de desobediencia civil en todo el sur de Estados Unidos, promoviendo el registro de votantes, la integración en escuelas y la igualdad de derechos económicos. La organización fue fundamental en mantener un enfoque ético y espiritual en el movimiento, diferenciándose de otros grupos más radicales. Una de las primeras grandes pruebas para la SCLC fue en Albany, Georgia, en 1961. A pesar de sus esfuerzos, el movimiento encontró una resistencia táctica inteligente de las autoridades locales, y la campaña no logró sus objetivos. Sin embargo, King aprendió lecciones clave que aplicarían en futuras acciones. En 1963, dirigió una campaña crucial en Birmingham, Alabama, una de las ciudades más segregadas del país. Las imágenes de manifestantes pacíficos siendo atacados con mangueras de agua y perros policiales causaron indignación nacional e internacional. Durante la campaña de Birmingham, King fue arrestado y escribió uno de sus textos más célebres, la Carta desde la cárcel de Birmingham, donde defendía la desobediencia civil frente a leyes injustas. En esta carta, King expresó que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. El documento se convirtió en un manifiesto moral para el movimiento de derechos civiles y una respuesta contundente a quienes consideraban que las protestas eran inoportunas o extremas. El 28 de agosto de 1963, King lideró junto a otros líderes la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, que reunió a más de 250,000 personas frente al monumento a Lincoln. Fue allí donde pronunció su famoso discurso I Have a Dream, donde habló de su sueño de una nación en la que sus hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. El discurso conmovió a millones y fue decisivo para la aprobación de futuras leyes de derechos civiles. En 1964,
Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el galardonado más joven de la historia hasta entonces. Fue reconocido por su liderazgo moral en la lucha por los derechos humanos y la igualdad a través de medios no violentos. King donó el dinero del premio al movimiento, reafirmando su compromiso desinteresado. Su reconocimiento global lo convirtió en una figura de autoridad moral a nivel planetario, comparado con figuras como Gandhi y Mandela. Ese mismo año, gracias en parte a la presión del movimiento que King lideraba, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional. También puso fin a la segregación en lugares públicos y escuelas. Fue uno de los mayores logros legislativos del siglo XX en Estados Unidos, y un reflejo directo del impacto de King y sus colaboradores. A pesar del progreso, los afroamericanos en muchos estados del sur seguían sin poder votar. En 1965, King organizó una campaña en Selma, Alabama, donde la represión brutal contra los manifestantes se transmitió por televisión nacional. El famoso Domingo Sangriento, en el que marchantes fueron golpeados en el puente Edmund Pettus, generó un clamor nacional. Poco después, se aprobó la Ley de Derecho al Voto de 1965, otro triunfo monumental del movimiento. Después de Selma, el movimiento comenzó a enfrentar nuevos desafíos. Las tensiones aumentaban entre quienes promovían la no violencia y los sectores más radicales, como los Panteras Negras. Además, los problemas del racismo estructural en el norte del país, menos visibles que la segregación legal del sur, requerían nuevas estrategias. King comenzó a centrarse en temas como la pobreza, la justicia económica y la guerra de Vietnam, ampliando su enfoque más allá del racismo. En 1967, King pronunció un discurso controversial en la iglesia Riverside de Nueva York, donde condenó públicamente la guerra de Vietnam. Dijo que Estados Unidos era el mayor proveedor de violencia en el mundo y que el militarismo era incompatible con la justicia social. Esto le costó el apoyo de muchos aliados, incluyendo medios de comunicación y políticos que hasta entonces lo habían respaldado. Sin embargo, King se mantuvo firme en su ética pacifista. En sus últimos años, King impulsó la campaña de los pobres, una movilización nacional para exigir justicia económica para todos, sin importar raza. Planeaba una gran marcha a Washington en 1968 para demandar empleo, vivienda digna y condiciones equitativas. Esta ampliación de su agenda lo volvió aún más incómodo para el poder político y económico. Muchos consideraban su voz como una amenaza al sistema establecido, y su seguridad se volvió aún más precaria. En abril de 1968, King viajó a Memphis, Tennessee, para apoyar una huelga de trabajadores sanitarios afroamericanos que pedían mejores condiciones laborales. Fue allí donde pronunció su famoso último discurso, «He estado en la cima de la montaña», en el que pareció predecir su muerte. Con voz emotiva dijo, «Puede que no llegue allí con ustedes, pero esta noche estoy feliz porque he visto la tierra prometida». El 4 de abril de 1968, mientras se encontraba en el balcón del motel Lorraine en Memphis, King fue asesinado por un disparo. Su muerte provocó una ola de protestas, disturbios y luto en todo Estados Unidos y el mundo. La violencia que él había intentado evitar con su vida estalló tras su muerte. El país entero se sumió en el dolor, y las calles se llenaron de manifestantes exigiendo justicia. Después de su muerte, muchas de sus propuestas fueron finalmente tomadas en cuenta. El Congreso aprobó la Ley de Vivienda Justa en 1968, como una especie de homenaje póstumo. Sin embargo, el país seguía dividido. Su legado fue reclamado por diferentes sectores, unos lo vieron como un pacificador, otros como un revolucionario. Lo cierto es que King logró cambiar la narrativa política y moral del país. Hoy, Martin Luther King Jr. es recordado como uno de los líderes más importantes del siglo XX. Su cumpleaños se celebra como un feriado nacional en Estados Unidos. Monumentos, calles y escuelas llevan su nombre. Su mensaje de amor, justicia y resistencia pacífica sigue inspirando movimientos en todo el mundo, desde las luchas contra el racismo hasta la defensa de los derechos humanos en cualquier contexto. El famoso discurso I Have a Dream no solo fue un hito en el movimiento por los derechos civiles, sino que se convirtió en una de las piezas oratorias más poderosas de la historia moderna. Sus palabras han sido citadas en aulas, debates políticos, películas y manifestaciones en todo el mundo. Su mensaje de igualdad y esperanza ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo del deseo universal de libertad. A través de este sueño, King logró articular la visión de una América mejor, libre de prejuicios raciales y sociales, dejando una marca indeleble en el imaginario colectivo mundial. Aunque la lucha de King se centró en Estados Unidos, su impacto se extendió a nivel global. Líderes de movimientos por la justicia en África, América Latina, Europa y Asia han citado a King como una inspiración.
En Sudáfrica, por ejemplo, Nelson Mandela reconoció que la lucha pacífica liderada por King sirvió como referencia para el movimiento anti-apartheid. En India, los seguidores de Gandhi vieron en él un heredero espiritual. Su enfoque en la no violencia, la dignidad humana y la justicia social ha sido adoptado por activistas de todo el mundo, demostrando que sus ideales trascienden fronteras. El reconocimiento oficial de Martin Luther King Jr. como héroe nacional no fue inmediato. Tras su muerte, hubo esfuerzos por desacreditar su imagen, pero con el tiempo, su influencia se volvió innegable. En 1983, el presidente Ronald Reagan firmó la ley que establecía el tercer lunes de enero como el Día de Martin Luther King Jr., feriado nacional en Estados Unidos. Es el único feriado nacional dedicado a un afroamericano, lo cual refleja el profundo respeto que la nación finalmente le otorgó, aunque décadas después de su muerte. En 2011, fue inaugurado el monumento a Martin Luther King Jr. en el National Mall de Washington, D.C., convirtiéndolo en el primer afroamericano en tener un monumento de ese tipo en esa ubicación sagrada de la memoria nacional estadounidense. Tallado en granito blanco, el monumento muestra a King emergiendo de una piedra de esperanza, en alusión directa a su discurso de 1963. Además, su imagen y citas están presentes en escuelas, bibliotecas y espacios públicos por todo el país, demostrando la permanencia de su voz en la conciencia nacional. La Iglesia Bautista, que fue su base, sigue viendo en King una figura profética. Muchos pastores actuales evocan sus enseñanzas en sermones dominicales, recordando que King no solo fue un activista político, sino también un ministro que predicó la compasión, la justicia y la reconciliación. Su espiritualidad profunda le permitió ver la lucha social como una misión sagrada, y su capacidad de unir moral y acción política continúa guiando a comunidades religiosas que trabajan por el cambio social en sus barrios. Numerosas universidades y centros de estudios han creado programas académicos centrados en su legado. Hay cátedras, conferencias y simposios dedicados exclusivamente al estudio del pensamiento de Martin Luther King Jr., su estrategia de acción directa no violenta y su impacto en los derechos humanos. Estos espacios no solo analizan sus logros históricos, sino que promueven el uso de sus enseñanzas como modelo para resolver conflictos actuales en entornos multiculturales, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Aunque ampliamente admirado, la figura de King también ha sido objeto de análisis crítico. Algunos sectores lo consideran demasiado conciliador, especialmente frente al racismo estructural que persiste en Estados Unidos. Otros lo ven como un revolucionario moderado que desafió el sistema desde dentro. En cualquier caso, el debate en torno a su legado muestra que King no es un ídolo intocable, sino un ser humano complejo, cuya vida provoca reflexión y revisión constante sobre el estado actual de los derechos humanos. En años recientes, con el auge del movimiento Black Lives Matter, el legado de King ha recobrado fuerza. En las protestas contra la brutalidad policial y la discriminación sistémica, se han recordado sus palabras y su filosofía. Aunque algunos manifestantes adoptan tácticas más radicales que las que King promovía, muchos líderes del movimiento aún lo consideran un ejemplo de cómo la acción ética puede transformar la sociedad. Su llamado a la justicia sin odio sigue siendo una brújula moral en un país aún dividido por el racismo. Desde su muerte, han surgido nuevos líderes que buscan continuar el camino que King trazó. Algunos han seguido sus pasos desde la iglesia, otros desde la política, la cultura o la academia. Su hija, Bernice King, es una activista prominente. Jesse Jackson, quien estuvo junto a él en Memphis, continuó su legado político. También líderes como Barack Obama, el primer presidente afroamericano de E.U., han reconocido que su propia trayectoria no habría sido posible sin la lucha liderada por King décadas antes. Finalmente, la grandeza de Martin Luther King Jr. radica en que su lucha no fue solo por los afroamericanos, sino por toda la humanidad. Su visión de un mundo justo y fraterno, donde el amor triunfe sobre el odio, sigue siendo una meta por alcanzar. En tiempos de polarización, violencia y desigualdad, su voz sigue siendo un recordatorio de que hay un camino diferente, uno que exige coraje, dignidad y fe en la humanidad. Su vida fue un testimonio del poder de la conciencia y de la palabra, y su historia, un legado que invita a no rendirse jamás. En un mundo donde el racismo, la desigualdad y la violencia aún persisten, el mensaje de King sigue siendo profundamente actual. Las nuevas generaciones redescubren sus discursos, sus escritos y su ejemplo, encontrando en ellos herramientas para enfrentar la injusticia. La historia de Martin Luther King Jr. no es solo una biografía del pasado, sino una brújula moral para el presente y el futuro de la humanidad. Además de su impacto en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, la filosofía de Martin Luther King Jr. ha servido como modelo para otros movimientos sociales. Su compromiso con la no violencia inspiró luchas por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQI. King demostró que la resistencia pacífica,
cuando se combina con un mensaje claro y una organización sólida, puede producir cambios reales y sostenidos. Movimientos en países como Chile, Polonia, Birmania e India han adaptado su estrategia de acción directa para enfrentar la opresión sin recurrir a la violencia. King fue un firme defensor del acceso igualitario a la educación, entendiendo que la ignorancia perpetúa la discriminación. Gracias a su lucha, se desmantelaron muchas políticas segregacionistas que mantenían a estudiantes afroamericanos en escuelas inferiores. Aunque la igualdad plena aún está en camino, su influencia propició el desarrollo de programas de integración escolar, becas y legislación contra la discriminación educativa. Universidades como Harvard, Yale y Stanford ofrecen hoy cursos sobre su legado, y muchas escuelas públicas llevan su nombre, perpetuando su ideal de una educación equitativa para todos. La presión constante del movimiento por los derechos civiles, liderado por King, obligó a los legisladores a revisar leyes discriminatorias vigentes durante décadas. Como resultado, se aprobaron leyes fundamentales como el Civil Rights Act de 1964 y el Voting Rights Act de 1965, que prohibieron la segregación en lugares públicos y garantizaron el derecho al voto de los afroamericanos, respectivamente. Estas leyes no solo cambiaron la vida de millones en Estados Unidos, sino que también inspiraron reformas en otros países, que observaron cómo un sistema legal puede adaptarse a las exigencias de justicia social. Martin Luther King Jr. también ha sido una figura central en la cultura artística. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, músicos como Nina Simone, Stevie Wonder, U2 y Common han escrito canciones dedicadas a su figura o inspiradas en su mensaje. Obras teatrales, películas, murales y poemas también han llevado su historia a nuevas generaciones. En muchas comunidades, especialmente en el sur de Estados Unidos, se han creado festivales artísticos en su honor, combinando cultura, memoria y activismo como formas de preservar su legado de manera creativa. Aunque King logró avances monumentales, el racismo estructural sigue siendo una realidad en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Las desigualdades en ingresos, salud, justicia penal y educación aún afectan de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes. En este contexto, el legado de King adquiere un nuevo sentido, ya no solo como historia, sino como guía para los desafíos actuales. Su llamado a la justicia económica, a la desobediencia civil y a la construcción de una sociedad más humana sigue vigente y necesario, especialmente en momentos de tensión racial y crisis social. Cada vez que ocurre un conflicto racial o social importante en Estados Unidos, las palabras de King resuenan con fuerza. Durante protestas como las de Ferguson en 2014 o tras el asesinato de George Floyd en 2020, sus discursos fueron recordados y difundidos masivamente. Frases como la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes o la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo se convirtieron en lemas. Esto demuestra que, más allá del tiempo, su voz sigue ofreciendo consuelo, claridad y dirección moral. King mantuvo relaciones importantes con otros líderes de la época como Malcolm X, Robert Kennedy y el Papa Pablo VI. Aunque con visiones diferentes, hubo momentos de convergencia. Su relación con Malcolm X, por ejemplo, fue tensa pero respetuosa. Mientras King predicaba la no violencia, Malcolm defendía la autodefensa. Sin embargo, ambos buscaban el fin de la opresión racial. Con Robert Kennedy, King compartía la preocupación por la pobreza y los derechos humanos. Estos vínculos con otras figuras clave de la historia demuestran que su lucha se entrelazó con otros esfuerzos paralelos por la justicia. Más allá de la política, King fue un profundo pensador teológico. Influenciado por su formación cristiana y por pensadores como Paul Tillich y Reinhold Niebuhr, King concebía la justicia como una expresión del amor divino en acción. Para él, luchar contra la opresión no solo era una obligación moral, sino una respuesta al llamado de Dios. Esta dimensión espiritual lo dotó de una convicción inquebrantable que le permitió enfrentar amenazas, cárceles y difamación sin abandonar la esperanza. Su teología del amor transformador sigue siendo estudiada en seminarios y escuelas de teología en todo el mundo. La lucha de Martin Luther King Jr. tuvo un costo personal altísimo. Su familia vivió bajo constante vigilancia, amenazas de muerte y atentados. Su esposa, Coretta Scott King, fue una figura clave que continuó su legado después del asesinato, fundando el Centro King para el Cambio Social No Violento en Atlanta. Sus hijos crecieron con el peso del apellido, pero también con el compromiso de mantener viva su causa. La historia de su familia es un testimonio del sacrificio detrás de la lucha por los derechos civiles y de la fuerza que requiere sostener una visión de justicia hasta las últimas consecuencias. A más de medio siglo de su muerte, Martin Luther King Jr. no solo es recordado como un líder afroamericano, sino como un verdadero símbolo de humanidad. Su legado no pertenece a un solo país o grupo étnico, sino a todos aquellos que creen en la dignidad, la igualdad y la paz. Su vida nos recuerda que una sola voz,
guiada por la verdad y el amor, puede mover montañas y cambiar el curso de la historia. King murió, pero su sueño sigue caminando entre nosotros, cada vez que alguien alza la voz contra la injusticia, cada vez que un niño estudia su historia, cada vez que se elige la no violencia como camino de transformación. El asesinato de Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968, en el balcón del motel O'Reilly en Memphis, Tennessee, fue un evento que estremeció no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. La noticia recorrió el planeta en pocas horas, y millones de personas salieron a las calles a llorar la pérdida de un hombre que encarnaba la esperanza. En más de 100 ciudades estadounidenses estallaron disturbios y protestas. Su muerte puso en evidencia el nivel de odio y resistencia que enfrentaba la lucha por los derechos civiles, pero también encendió un llamado masivo a continuar su causa. Muchos sintieron que habían asesinado al soñador, pero no al sueño. Tras la muerte de Martin, su esposa Coretta Scott King se convirtió en la principal guardiana de su legado. A pesar del dolor, ella asumió un papel público, hablando en universidades, iglesias y foros internacionales para defender la memoria de su esposo y continuar su lucha. En 1969 fundó el King Center for Nonviolent Social Change en Atlanta, un espacio que no solo honra la vida de Martin, sino que promueve la educación sobre los principios de la no violencia. Coretta también fue una defensora activa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI, ampliando el alcance del legado de King hacia nuevas causas sociales. En los años posteriores a su asesinato, surgieron teorías y controversias en torno a los verdaderos responsables de su muerte. Aunque James E. Ray fue arrestado y condenado, muchas voces han señalado la posible participación de agencias gubernamentales o estructuras de poder que veían a King como una amenaza. El propio FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, lo vigiló y acosó durante años, temiendo que su influencia creciera más allá del control del Estado. Estas revelaciones fortalecieron la percepción de que su lucha no solo era contra individuos racistas, sino contra un sistema completo de opresión. En países como Colombia, Brasil, Argentina o Chile, movimientos populares han adoptado estrategias inspiradas en King para luchar contra la injusticia. Grupos de campesinos, trabajadores y estudiantes han utilizado marchas pacíficas, huelgas y discursos éticos como herramientas de resistencia. Las universidades latinoamericanas han estudiado su pensamiento, y líderes sociales como Paulo Freire en Brasil o Rigoberta Menchú en Guatemala reconocieron en King una figura clave para el desarrollo del pensamiento de la liberación. Su mensaje cruzó idiomas y culturas, mostrando que la sed de justicia es universal. Martin Luther King Jr. se convirtió en un símbolo del pacifismo moderno. Su ejemplo ha sido citado por figuras como el Dalai Lama, Desmond Tutu y Malala Yousafzai. Su enfoque se distingue por no ser pasivo ni resignado. La no violencia de King era profundamente activa, desafiante y confrontativa. Exigía valentía, resistencia y organización. Esta visión inspiró movimientos como el de la Primavera Árabe y las revoluciones democráticas de Europa del Este. En cada rincón donde se lucha sin armas por la dignidad humana, la figura de King aparece como faro moral. Hacia el final de su vida, King no solo habló de racismo, sino también del capitalismo como sistema injusto. Denunció que el sistema económico N.E.U. privilegiaba la acumulación de riqueza por encima de la vida humana. En discursos como ¿A dónde vamos desde aquí?, dijo que era necesaria una redistribución radical del poder económico. Esta crítica le generó oposición incluso dentro de sectores liberales que antes lo apoyaban. Hoy, su visión es reivindicada por movimientos que luchan contra la desigualdad, el trabajo precario y la pobreza extrema, mostrando que su pensamiento económico también fue adelantado a su tiempo. En tiempos donde la política está llena de cinismo, la figura de King destaca por su integridad. Rechazó el odio incluso cuando era odiado, se mantuvo firme cuando era amenazado, y no usó su liderazgo para beneficio personal. En una sociedad donde los líderes a menudo caen por escándalos, corrupción o ambición desmedida, King representa un modelo distinto, el de líder ético, que actúa por convicción profunda, con humildad y coherencia. Muchos estudios de liderazgo hoy en día lo presentan como un arquetipo de líder transformacional. Muchos analistas sostienen que el famoso sueño de Martin Luther King Jr. aún está lejos de cumplirse. Si bien ya no hay leyes segregacionistas formales, persisten barreras invisibles como la discriminación en el empleo, la vivienda y el sistema judicial. En las grandes ciudades de Estados Unidos, la pobreza afecta de forma desproporcionada a comunidades negras y latinas. En este contexto, el mensaje de King sigue siendo una denuncia, pero también una invitación a continuar la lucha. Su sueño se convierte en tarea colectiva, en una hoja de ruta hacia una sociedad más equitativa. Uno de los fenómenos contemporáneos más debatidos es cómo políticos de diversas ideologías invocan a Martin Luther King Jr., a veces distorsionando su mensaje.
Algunos lo citan como símbolo de reconciliación, sin mencionar su denuncia del poder económico y militar. Otros lo usan para promover agendas que él habría rechazado. Esta apropiación selectiva ha generado debates entre historiadores y activistas que buscan recuperar el verdadero mensaje radical de King, uno que no solo pedía paz, sino también justicia, verdad y transformación social profunda. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan el poder transformador de las ideas, la palabra y el coraje. Porque el legado de Martin Luther King Jr. vive en cada acto de justicia, en cada voz que se alza por la libertad y en cada uno de nosotros. Gracias por vernos y recuerda, un sueño puede cambiar el mundo. En este video te llevamos a través de la poderosa y conmovedora historia de Martin Luther King Jr., el líder que cambió el rumbo de la historia con su lucha incansable por los derechos civiles, la igualdad y la justicia social. Desde su infancia marcada por la discriminación, hasta sus discursos históricos y su trágico asesinato, exploramos en profundidad los momentos más representativos de su vida y legado. Descubre cómo su filosofía de la no violencia, su impacto global y su ejemplo de valentía siguen inspirando al mundo hoy en día. Este es más que un relato histórico, es una invitación a reflexionar, actuar y creer que un sueño puede transformar realidades.